Dice así, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hasta aquí nomás vamos a orar. Una vez más te damos gracias, oh Señor, por tus bendiciones. Es un privilegio estar reunidos, un gozo también, un deleite para nuestras almas. No es ninguna obligación y tampoco estamos haciendo ningún sacrificio. Solo estamos respondiendo a esta invitación que Cristo nos hace de congregarnos como iglesia para que Él se glorifique en medio nuestro, nosotros le conozcamos más, aprendamos más de la Escritura, disfrutemos también estar junto a los hermanos. Gracias, oh Dios, por esta dádiva. Gracias por la iglesia. Tú la has diseñado, no es un invento del hombre. Tú la has diseñado y nosotros somos parte y la disfrutamos hoy. Gracias por cada uno de los que está presente hoy, los que vienen por primera vez también. Y rogamos, Señor, conforme a lo que vamos a ver, que tu gracia los alcance. Eso deseamos, oh Señor. Que tu Espíritu aplique la palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús, como siempre. Amén. Bueno, gracia abundante para el mayor de los pecadores. ¿Sí? Así he titulado el mensaje de hoy. Así se llama una obra autobiográfica que escribió el puritano John Bunyan, ¿verdad? En el cual él cuenta a modo de testimonio cómo fue su pasado, su vida de pecado y posteriormente cómo conoció al Salvador. Tremendo libro, me encanta. Libro cortito, pero muy, muy bueno todo lo que dice. Es el mismo autor del clásico del cristianismo, El progreso del peregrino, ¿verdad? Tremendo. Recomiendo los dos libros, pueden adquirirlo. Muy interesante el libro ese, ¿sí? Ahora, al leer gracia abundante para el mayor de los pecadores, es imposible no pensar en el apóstol Pablo, quien tuvo una experiencia similar, pero 1600 años atrás, ¿verdad? O mejor dicho, John Bunyan tuvo una experiencia similar a la de Pablo, así queda mejor, ¿verdad? Y en cierta manera la experiencia que todos nosotros hemos tenido. Pecadores al cual la gracia del Señor se ha revelado, se ha derramado sobre ellos y los ha hecho salvos. Tal como ocurrió hace 2000 años casi, sucede también hoy. Es la experiencia de la mayoría de los que estamos acá, salvando los detalles, ¿verdad? Ahora, no sé si nosotros utilizaríamos esos términos. El primero de los pecadores, como dice Pablo, o el mayor de los pecadores, como dicen Bunyan. Pero eso es lo que somos. Y eso es lo que llegamos a ver cuando la gracia abundante es derramada sobre nosotros, ¿no? Antes de eso, y nos justificamos a nosotros mismos, y bueno, no somos tan malos como parecemos, y hay gente peor que yo, pero cuando la gracia de Dios se derrama sobre tu vida, te ves como el peor de todos, porque ves verdaderamente lo que sos, ¿sí? En esta porción que nosotros hemos leído de 1 Timoteo, obviamente es una digresión esto. Es como un paréntesis. Pablo estaba tratando un tema hasta el versículo 7, luego se detiene, no se va demasiado lejos del tema, pero se detiene y va a retomar nuevamente en el versículo 18, con lo que estaba hablando. Pero es muy interesante esto que vamos a ver ahora, ¿verdad? Del cual Pablo estará hablando a su hijo en la fe. Timoteo quiere enfatizar algo. Yo digo que es como, o es, no es una opinión mía, ¿no? Como una doxología extendida. Por lo general, esa explosión de gratitud dura solamente un versículo o dos, pero acá como Pablo que se extiende un poco más, ¿verdad? Y son 5 o 6 versículos, pero es una doxología esto. Sobre todo por esa gracia que ha tenido el Señor para con él. Y ahora él se considera un ejemplo vivo de lo que puede hacer dicha gracia, ¿no? ¿Sí?
Como que va subiendo Pablo en gratitud, gratitud, gratitud y explota y en el versículo 7 termina diciendo al Dios, el invisible Rey. Sí, esto es una doxología. Ahora, yo dije que es un paréntesis y lo es, pero no debemos aislarlo completamente del contexto, porque tiene una relación, ¿no? Miremoslos de la siguiente manera. Pablo estuvo hablando de los falsos maestros, lo hemos visto, y del uso ilegítimo que le daban a la ley, lo vimos. Ahora, ese uso inapropiado de la ley te conduce a fábulas que acarrean disputas más que edificación. Pero el uso apropiado de la ley, mostrarte tu pecado, acompañado del glorioso evangelio, desencadenan la salvación, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo últimamente. Y ahora él va a contar, a modo de testimonio personal, cómo es esa gracia de Dios. Si bien la palabra gracia aparece solamente en el versículo 14, todo lo que hemos leído tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Todo está relacionado. Gracia abundante para el mayor de los pecadores. En primer lugar, veamos, queridos hermanos, la gracia de Dios en Pablo al salvarlo y escogerlo para el ministerio. Leamos una vez más, ahora también el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hasta aquí nomás. Aquí tenemos un hombre con una gratitud inmensa hacia Dios. Está muy agradecido, maravillado por la gracia. Y al ir contando estas cosas, se va emocionando, emocionando, hasta que llegas a un clímax en el versículo 17 y explota en alabanza al Señor, por lo que ha hecho con él, obviamente. Y sabemos quién fue Saulo, ¿verdad? Conocemos su historia, no solamente porque la hemos estado estudiando hace poco, sino porque es una de las historias más conocidas en la Biblia, la conversión de este hombre. Y es algo tremendo lo que fue esta persona, sobre todo para la iglesia. Sin embargo, ahora es lo que es, no porque se propuso un cambio en su vida o se aburrió de los resultados que obtenía viviendo así, sino por la intervención de la gracia de Dios en su vida. En el versículo 12, él se muestra agradecido por 3 cosas que la gracia de Dios hizo con él. Ahora nosotros vamos a considerar eso, pero antes de verlo tenemos que hablar primeramente de aquella gracia que lo salvó y que luego lo colocó en el ministerio, ¿no? Tremendo, ¿sí? Todos nos acordamos de su conversión, ¿sí? Hasta hay canciones para niños de la conversión de Saulo, a veces Alesia tanto en tanto la canta. Un perseguidor, un blasfemo, un injuriador que perseguía a los creyentes. Y él se deleitaba aprisionándolos. Y de hecho hasta creía que estaba sirviendo a Dios haciendo ese trabajo. Tremendo a lo que te conduce la religión. Creía que estaba realizando un servicio para el Señor con ese celo infernal que tenía. Y eso era Saulo. De hecho, parece que marcó su vida para siempre lo que él hizo. Porque siempre recordaba lo que fue, ¿no? Y el pecado que había cometido contra el Señor y contra la iglesia. Ahora, no es que lo recordaba porque, bueno, le resultaba un poco morboso hacerlo, o porque el pecado seguía carcomiendo su cabeza, como si se sintiera culpable porque la deuda nunca fue saldada por el Señor. No, sino que al recordar su pecado, a él le servía para mantenerse humilde en el presente. ¿Sí? Claro que sí, por eso es que lo hacía. Era una manera de batallar contra el orgullo. No tiene nada de qué gloriarse, porque él conoce su corazón. Y a su vez, recordar todo lo que fue en el pasado, como que en el presente también exaltaba más la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que él, en varias porciones de las Escrituras, él recuerda lo que fue y lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, a los Efesios le dijo en el capítulo 3, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, tremendo esto, me fue dada esta gracia. No lo merecía, está diciendo Pablo, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O a los Corintios, capítulo 15, primera, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ojo, esto no es orgullo disfrazado de humildad, ¿no? Claro que no. Él verdaderamente se consideraba así, porque entendía que lo que había hecho en su pasado era un atentado tremendo contra la gracia del Señor y su iglesia, ¿no? Bueno, haciendo eso, respirando muerte contra los cristianos, como dice el libro de los Hechos, abundando el pecado, de repente sobreabundó la gracia y se derramó sobre él mientras iba camino a Damasco. Un cambio tremendo en la vida de este hombre.
de perseguidor, se convirtió inmediatamente en predicador. Es que así es la gracia del Señor, mis queridos hermanos. Viene de repente sobre tu vida y produce un cambio tremendo. No es como dicen algunos, que el Señor golpea la puertita de tu corazón y vos lo tenés que dejar pasar, porque Él es un caballero y no pasa si vos no lo invitás. Tremenda las cosas que inventamos los creyentes, ¿verdad? Y que no tienen fundamentos bíblicos. Me encanta lo que el mismo Pablo dice en Romanos 11 de la gracia. Sé que lo dice en un contexto particular, hablando de Israel, pero también aplicable aquí. Y dice en el versículo 6, Romanos 11, 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Entienden? O es por gracia o es por obras. Y la salvación de Pablo y de la de todos los que somos salvos aquí es así, enteramente por gracia, sin un pellizco de obra, absolutamente nada. Se te concede un favor de Dios que no mereces. Por eso el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Yo era esto y aquello e hice esto, pero la gracia del versículo 14 se juntó con la misericordia del versículo 13 y este hombre fue salvado. Así sucede la salvación de las personas, ¿no? Ahora, qué precioso ese pero del versículo 14, ¿no? Tan precioso como el pero de Efesios 2, en el que Pablo está describiendo la condición tremenda en la que todos estábamos. Y en Efesios 2 él dice que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la potestad de Satanás, viviendo en los deseos de la carne y siendo por naturaleza hijos de ira. Nuevamente va, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos del pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y aquí también dice Pablo lo mismo. Pero la gracia del Señor. Yo era un hombre tremendo, hice esto, aquello, aún lo tengo en mi cabeza como si fuera ayer, dice Pablo. No merezco el perdón de nadie. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice. Como diciendo, señores, no se trata de mí, sí. Se trata de solamente del Señor, lo que Él hizo conmigo, ¿sí? Sé que muchos de los que están acá saben quién es John Newton, el famoso escritor del himno Sublime Gracia, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero en su pasado, este era un hombre traficante de esclavos y cayó moralmente bajísimo, como se diría, ¿no? Él puso un versículo en su despacho, una vez que conoció al Señor. Deuteronomio 15:15 puso. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Y también escribió su propio epitafio. Y ahí leemos, John Newton, empleado, antes un fiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue preservado, restaurado y destinado para predicar la fe que él por tanto tiempo trató de destruir. Este hombre, como Pablo, como que nunca olvidó tampoco su pasado, ¿verdad? Y lo que el Señor hizo en él. Un pecador perdonado. Y nosotros tampoco debemos olvidarlo, mis hermanos. Para mantenernos humildes, reconocer que todo es por gracia y así también extender esa gracia a otros cuando pecan, ¿sí? Y conocemos historias así de la gracia del Señor viniendo a las personas, ¿no? Estoy leyendo en estos días testimonio tremendo. Pastor MacArthur cuenta acerca de un hombre allí en esas tribus salvajes en África. Afrikaner se llamaba este hombre en el siglo XIX. Jefe de la tribu Otentote, guerrero aguerrido y cruel, dice. Él y sus hombres eran el terror de África del Sur. Era tan peligroso que el gobernador del Cabo ofreció una recompensa tremenda por este hombre vivo o muerto. ¿Sí? Me imagino lo que era este hombre. Bueno, en la escena aparece Robert Moffat, un joven misionero escocés. Creyendo a que el Señor lo había llamado a ir a esa tribu Otentote, respondiendo al llamado, fue a África del Sur. La primera persona convertida bajo el ministerio del misionero fue Afrikaner, convirtiéndose en un poderoso testimonio de la gracia salvadora del Señor. ¿Qué quiero decirte con estos testimonios? Todo es por gracia. Gracia abundante. No mereces absolutamente nada, yo tampoco. Pero la gracia del Señor es así.
Y esa gracia que salvó a Pablo lo llevó a tener una vida de gratitud. El versículo 12 comienza diciendo, ahí nos vamos a detener un ratito en el versículo 12. Doy gracias, dice Pablo. Los conocedores del texto griego dicen que originalmente, en el griego koiné, el texto es más firme en su expresión. Es como Pablo está diciendo, gratitud tengo o agradecido estoy. Es decir, es una actitud continua y no algo ocasional o temporal como parece dar a entender la Reina Valera, ¿verdad? Pablo está continuamente, vive en gratitud al Señor. Y la primera razón es que, acá desprendo subpuntos. Subpunto A, el Señor de la gracia lo fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el Señor es su fortaleza. No es muy claro, seamos sinceros para nosotros aquí, ¿en qué estaba pensando Pablo? Si en una ocasión en particular o general en el cual el Señor me fortaleció. Tal vez estaba pensando en un momento, o tal vez no, es difícil saber eso. Pero, de todas maneras, lo que podemos aferrarnos es que el Señor es el fortalecedor de Pablo, ¿no? Otras versiones traducen aquí, doy gracias al que me fortalece, generalizando la fortaleza que siempre recibió del Señor. Ahora, una mejor interpretación o una posible interpretación sería, doy gracias al que me fortalece para vivir esta salvación que tengo por gracia, ¿sí? Armoniza un poquito más con el contexto, pero de todas maneras Pablo está agradecido a aquel que lo fortalece, Cristo Jesús. Su punto B, otro motivo de gratitud, es porque me tuvo por fiel, dice. Y aquí no quiere decir que, bueno, el Señor lo llamó a Pablo al ministerio porque vio que era un chico que se portaba bien y estaba haciendo todos los deberes y, bueno, se merecía algo más grande en el ministerio. No es lo que está diciendo. Si pensamos así, contradecimos todo lo que estamos diciendo de la gracia. Más bien, Pablo está expresando ese asombro que tiene de que el Señor lo tuviera como digno de confianza para tremendo ministerio. Justamente por todo lo que fue en su pasado, ¿eh? Como se asombrara, el Señor me llamó al ministerio y yo perseguía a su iglesia. No lo puedo creer. Esa es la idea. Bueno, lo tercero, el subpunto C. Básicamente eso. La gratitud de Pablo porque el Señor lo tuvo por fiel y lo colocó en el ministerio apostólico. Él dice, poniéndome en el ministerio. Ahora, saben que hay algo interesante aquí, porque él no está diciendo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio apostólico, sino en el ministerio. Esa palabra diaconía en el griego es la que luego se traduce en servicio. Me tuvo por fiel y me colocó en un lugar de servicio. Tremendo. No hay jactancia en nada en Pablo. Solo está maravillado por la gracia del Señor al darle un lugar de servicio. Alguien a quien él persiguió, ahora le concede un ministerio de servicio. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Sí? Gracia. Solamente eso. Hendrickson parafrasea el versículo de la siguiente manera como para que entendamos mejor. Doy gracias a Cristo Jesús mi fortalecedor, que en su soberana misericordia me consideró digno de confianza, sin mirar lo que yo era en mí mismo, sino lo que su gracia hacía en mí, y en conformidad con su propósito me designó para el ministerio del oficio apostólico. Ahora, si prestaron atención, esto es un estudio más detenido, minucioso, los tiempos verbales que Pablo utiliza, todo lo bueno es pasivo, es decir, el sujeto recibe la acción, y eso es obra de la gracia. Me fortaleció, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, fui recibido a misericordia. Todo lo bueno lo hizo el Señor, y todo lo malo, blasfemar, perseguir, injuriar, lo hizo Pablo. Por eso no puede haber jactancia en él. Si todo lo que él tiene lo recibe por gracia. Y lo mismo aplica a nosotros, queridos hermanos. Todo lo que poseemos, desde nuestra salvación hasta nuestro lugar de servicio en la iglesia, se debe a la gracia del Señor. Por eso yo digo, cuando se te encomienda una tarea para hacer en el Señor, ¿sí?, la congregación, uno no tiene que responder, no, yo no puedo porque yo no me siento digno de hacerlo. Y eso es orgullo disfrazado de humildad. Si nadie de los que está aquí es digno para servir al Señor. Nadie da con los estándares de Dios. No damos la talla, no debemos realizar ningún servicio si no basamos en eso. Pero todo es por gracia. Por eso tenemos que responder, gracias Señor por esta oportunidad de servirte en lo que sea. Ya sea limpiando el piso, abriendo la puerta. Todo se debe a tu gracia. Yo no merezco nada
soy el primero de los pecadores, pero lo hago porque esto viene de ti. ¿Sí? Así que en primer lugar, vemos la gracia de Dios en Pablo al salvarlo y escogerlo para el ministerio. Y eso dio como resultado un hombre con continua gratitud y asombrado por esa gracia. En segundo lugar, veamos, hermanos, la gracia de Dios para los pecadores. La hemos visto en Pablo y en su llamamiento, la gracia de Dios para los pecadores. Vamos al versículo 15 ahora. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las epístolas pastorales, las dos cartas que Pablo escribe a Timoteo, más la de Tito, contienen 5 dichos fieles, ¿sí? Son 5 en total. 5 veces aparece esto de palabra fiel. Es como un dicho aceptado entre los primeros creyentes. Algunos creen que se trata de un pequeño credo que ya estaba circulando entre la iglesia del primer siglo. Ahora otros suponen que puede ser una fórmula bautismal, ¿sí? O un fragmento de un himno popular. Como fuere, lo cierto es que la declaración teológica de Pablo, según él, merece ser atendida por todos. Algunos dicen que son palabras de Juan, sobre todo, no solo en el Evangelio, sino en sus epístolas, él suele decir que Cristo Jesús vino al mundo, ¿sí? Juan 3:16, más conocido. Ahora el Señor Jesús también dijo que Él vino al mundo. Marta, en el Juan 11 también dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero este es el punto. Este dicho fiel era una verdad creída y proclamada entre los creyentes, ¿sí? Y esta palabra fiel, que Pablo menciona en el versículo 15, junto a la que encontramos en el capítulo 4, versículo 9, conlleva un énfasis. Digna de ser recibida por todos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el dicho fiel que merece toda nuestra atención y aceptación? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el dicho fiel. Es un versículo que contiene básicamente lo mismo que Juan 3:16. Un resumen del Evangelio. Y le vamos a prestar atención porque tiene algunas verdades preciosas en cuanto a la gracia. Lo primero que vemos de este versículo, si quieren anotar su punto A, Cristo Jesús vino al mundo. Esta es una de las verdades más profundas, misteriosas, si se puede llamar, pero preciosas del Nuevo Testamento. El creador de todas las cosas, aquel que siempre fue uno con el Padre, que habitaba en gloria, decidió hacerse como uno de nosotros y venir, puso su tabernáculo entre los hombres, dice el Evangelio de Juan. Aquel que siendo en forma de Dios, como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. La única persona en el mundo que tiene dos naturalezas, Jesús, una humana y una divina, Cristo Jesús. Y Él vino al mundo. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque nos habla de su preexistencia. Si Él vino es porque ya existía. Hay sectas diabólicas, las conocen ustedes, que dicen que Cristo fue creado en un determinado momento. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Cristo siempre fue con el Padre, no tuvo principio, pero un día se hizo hombre y vino al mundo. Lo segundo que vemos, el punto B, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es decir, vino con una misión específica y concreta. Si no cumplía con esa misión, básicamente podríamos decir que ha fracasado, ¿verdad? Pero Él la cumplió a cabalidad. En la cruz dijo, consumado es, todo se acabó, misión cumplida. Luego muere, luego es sepultado, resucita después de un tiempo, regresa nuevamente al Padre. Ahora es muy interesante esto de que Él es el Salvador de los pecadores, porque nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar que Él es el Salvador que muchas veces olvidamos lo que eso implica, ¿no? Jesús vino a salvar, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a hacer posible la salvación de los pecadores. Tengamos cuidado con las definiciones, ¿eh? Vino a salvar. A alguien vino a salvar. William Hendrickson dice, no vino a ayudarles a que se salven, ni a inducirlos a que se salven a sí mismos,
ni siquiera darles la capacidad de salvarse a sí mismo. Él vino a salvarlos. Fin de la cita. Algunos dicen que Jesús vino a salvar, pero no te puedes salvar si vos no haces tu partecita. Entonces Él no es un salvador, es un posible salvador que depende de tu voluntad. Algunos sostienen eso, ¿sí? Entonces vino a dar la posibilidad, supuestamente, de que los hombres se salven, pero eso es mentira. Él es un salvador que salva. Nuestro texto dice que vino al mundo para salvar a los pecadores, y todos aquellos a los que se propuso salvar serán salvos, ¿sí? Si no, no es un salvador, sería un posible salvador. Nada hicimos nosotros para merecer la salvación. Todo es por gracia. Claro que sí. No podemos hacer nada tampoco para alcanzarla, supongo. La salvación es por gracia, Efesios 2. La salvación es del Señor, Jonás 2:9 y 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una más, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Tremendo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto también? Que si Él vino a salvar a alguien y lo salvó, este tampoco se puede perder. Porque Él lo salvó. Si se pierde, no es un salvador. O es un salvador descuidado que no provee seguridad. O un salvador engañador que te da algo y luego te lo quita. Pero Él es un salvador que vino a salvar, ¿sí? Hay gente que engaña a otras diciéndole que si no cuida su salvación, la va a perder. Eso es menoscabar la obra del Salvador. Recuerden, Él vino a salvar, ¿sí? Así que todos aquellos que son salvos serán siempre salvos porque Cristo los salvó. Y fue por gracia, no porque ellos lo merecían. Subpunto C, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Falta algo aquí, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. De esa gracia de Dios para con los pecadores, nuevamente Pablo llama la atención a su persona. De aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Era Pablo el primero de los pecadores, el más grande, el peor de los pecadores, el pecador por excelencia? Bueno, él vivía como un fariseo. Moralmente era mejor que muchos, ¿verdad? No sé por qué se define de esa manera. ¿Por qué él se considera el peor de todos si lo veías vivir una vida dentro de todo justa, recta a los ojos de cualquiera? ¿Por qué se considera así él? Algunos sostienen como que está exagerando demasiado al llamarse así. Otros podrían decir que es una falsa humildad, la de Pablo. También están los que piensan, y esto sí es para considerar, que los peores pecados son aquellos que se cometen contra los hijos de Dios. Y Pablo los cometió, ¿sí? Los persiguió, los arrestó, consintió con su muerte y los obligó a blasfemar contra Jesús. Esto es tremendo. Y Jesús dijo en Marcos 9, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Parece tener razón los que creen que los pecados contra los creyentes, los hijos de Dios, son peores que cualquier otro. Por eso Pablo dice ahora, yo soy el primero de los pecadores. Charles Spurgeon dice, todos los hombres son verdaderamente pecadores, pero no todos los hombres son pecadores de igual manera. Todos ellos se revuelcan en el fango, pero no todos se han hundido a la misma profundidad. Sí. Ahora bien, también podemos decir que Pablo está pensando en sí mismo como nosotros debemos pensar sobre nosotros mismos. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, a la luz de la gracia de Dios, debemos considerarnos el mayor de los pecadores también. Así como Pablo, ¿sí? No para aparentar ser humilde, ¿no? Sino reconociendo que eso somos. Ahora, nuestro texto también es alentador. ¿Por qué? ¿De qué manera? Si el mayor de los pecadores pudo ser salvado, nadie de los que estamos aquí puede creer o debe creer que no puede ser salvado. Si el más grosso de los pecadores fue salvado, ¿por qué vos no? Nuevamente citando a Spurgeon. La cabeza de la desesperanza es cortada y clavada en un poste por la salvación del mayor de los pecadores.
Ya ningún hombre puede decir que su pecado ha sido demasiado como para poder ser salvado, porque el mayor de los pecadores fue hecho salvo hace 1800 años. Si el líder del grupo, el jefe de la banda, ha sido lavado en la sangre preciosa y ahora está en el cielo, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú no? Todos pueden ser salvos. Gordon Fee, otro comentarista, el argumento de Pablo es sencillo. Si Dios quiso y consiguió salvarme a mí, que fui quien fui e hice lo que hice, entonces hay esperanza para cualquier persona. ¿Sí? Ese es el argumento de Pablo. ¿Sí? A lo mejor sos un blasfemo, un mentiroso, un irreverente. A lo mejor sos un ladrón, un desobediente a los padres, esclavo de vicio, un fornicario, adúltero, homosexual. A lo mejor practicaste cosas que Dios prohibió, consultas a los brujos, macumbería, o hiciste un pacto con el diablo. Sea cual sea tu condición, hay esperanza para vos, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si entras en la categoría de pecador, entonces hay salvación para vos en Cristo. ¿Sí? Una sola cosa necesitas para ser salvo: ser un pecador. ¿Lo sos? Claro que sí. Entonces hay salvación también para ti. Por ellos, por los pecadores, vino Cristo al mundo. Que nadie se atreva a decir: yo no puedo ser perdonado y salvado por Jesús porque hice cosas espantosas y tremendas en mi vida. Mayor que tus pecados es Cristo Jesús, el Salvador de los pecadores. Algo que llama la atención también de nuestro texto es que Pablo no dice: yo fui el mayor de los pecadores. Él dice: yo soy. Yo soy. Como que se sigue considerando el mayor de los pecadores. Que no se nos escape ese detalle en la lectura. A pesar de ser nueva criatura, justificado por la fe, el cristiano tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Somos pecadores redimidos? Sí, pero al fin y al cabo pecadores. Hasta que no abandonemos este cuerpo, lo seremos. Sin embargo, mayor que nuestro pecado es la gracia de Dios al perdonarme. Por eso dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, algo más grande que tu pecado todavía, la gracia del Señor. Bueno, nos queda un último aspecto del testimonio de Pablo que dio acerca de la gracia de Dios. Hemos visto la gracia de Dios en Pablo al salvarlo y escogerlo para el ministerio. Hemos visto la gracia de Dios para los pecadores. En tercer lugar, veamos la gracia de Dios como testimonio a los que han de creer. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Sigue en la misma línea de humildad el apóstol. No hay jactancia para nada aquí. Pablo no dice: y bueno, fui recibido misericordia porque en cierta manera lo merecía. Yo estudiaba mucho la ley y he aquí mi recompensa. No. Fui recibido a misericordia y no tiene nada que ver conmigo. Todo se trataba del Señor, de la gloria de Dios. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, ahí va, de los pecadores, toda su clemencia. En otras porciones de la Escritura, clemencia se traduce como longanimidad, es decir, largura de ánimo, soporte, paciencia, tolerancia. Dios tuvo mucha paciencia con Pablo. Esa es la idea, a pesar del duro corazón que este hombre tenía. En algún momento, hoy estamos hablando con unos hermanos afuera de eso, en algún momento de su vida Pablo escuchó el Evangelio y lo rechazó. No quiso saber nada con Cristo y no solo eso, sino que se desencadenó una batalla contra los cristianos después de eso. Es decir, por rechazar al Evangelio. Sin embargo, así es como funciona la gracia. Mientras este hombre seguía adelante en su odio y persecución contra los cristianos, el perseguido salió al encuentro del perseguidor y cambió su vida. Pablo es el trofeo que Dios ganó y ahora lo exhibe en su vitrina para que los pecadores lo vean y crean en Cristo. Sí. Y nosotros podemos decir: wow, si este tipo fue alcanzado por la gracia de Dios para salvación, si fue perdonado y convertido en una nueva persona, entonces yo no tengo excusa. Hay salvación, hay gracia también para mí. Entonces, si alguien dice: me alejé demasiado de Dios, rechacé la oportunidad que se me dio, blasfemé contra él, no tengo oportunidad de salvación, el Señor dice: mirá, Pablo, si hubo gracia para él, también hay gracia suficiente para vos.
Si yo salvé al mayor de los pecadores, también voy a salvarte a ti. Así como un artista cuelga su obra para que todos lo puedan ver y maravillarse, el Señor salvó al primero de los pecadores para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La salvación del pecador glorifica al Hijo de Dios. Para eso fue salvado Pablo. Llegando a este punto, como he dicho al comienzo, Pablo se emociona al hablar de la gracia de Dios. Explota en alabanza al Señor por esa gracia inmerecida. Así lo dice en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, tremendo. Déjenme hacer una observación solamente y terminamos. No rechaces a Cristo Jesús. No lo rechaces. Pablo se considera el primero de los pecadores, pero su principal pecado era doctrinal. ¿Sí? ¿Sabía eso? El principal pecado de Pablo era doctrinal. Él no aceptaba a Jesús como el Mesías. No. Y ese rechazo lo lleva a los demás pecados contra los cristianos, hasta que Jesús salió a su encuentro y lo salvó. En última instancia, queridos hermanos y amigos, el pecado que condenará a los pecadores será el haber rechazado al Salvador. No creer en Jesús, no recibirlo como Salvador, tendrá como paga la condenación eterna. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hoy, en este lugar y en el mundo entero, solamente hay dos clases de personas. Aquellos que tienen vida eterna y aquellos en los cuales la ira de Dios reposa sobre ellos. No hay más personas. O eres salvo o eres condenado. Eso es todo. No rechaces al Hijo de Dios. Cree en Cristo y tendrás vida eterna hoy. Claro que sí. Cree en Cristo y serás salvo. No buenas obras, no caminatas a Luján, no sacrificios que no puedes cumplir, no vanas promesas. Cree en Cristo y tus pecados serán perdonados y serás una nueva criatura. ¿Sí? Eso es todo, mis queridos hermanos.